cómo abordar el archivo, cómo abordar las preguntas que teníamos, los autores que queríamos trabajar, los criterios que te hablaba de cómo tienen como relevancia historiográfica, relevancia arquitectónica, relevancia para la producción, cómo hacer esas preguntas, pero sobre todo teniendo en cuenta el archivo. También hubo momentos en los que Camilo y yo, por ejemplo, durábamos horas y horas tratando de descifrar en qué pedazo de ciudad es esta escena, en qué lugar es esta panadería, y era muy complejo, entonces eran horas y horas de revisión y de revisión y de revisión y de revisión, que lo mismo, uno decirlo para uno está bien, para dos, ok, para un recorrido que son 10 locaciones está duro, pero para 40 es un trabajo muy fuerte, sobre todo si no tienes como la disponibilidad de hacerlo todo el día, todos los días. Hola, bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con el equipo de Lugares Audiovisuales, quienes nos compartieron cuál fue su interés al iniciar la investigación para crear la plataforma, cuáles fueron los retos en el desarrollo y cuáles serían los puntos de mejora y cosas que no repetirían al iniciar otro proyecto, además de contarnos sobre el alcance y evolución del proyecto que nace a través de fondos concursables en Bogotá. Sebastián Acosta es periodista de la Universidad Externado de Colombia, con magíster en Periodismo y Comunicación Digital de la Universidad de La Sabana. Valeria Trujillo es historiadora con énfasis en Historia del Arte y especialista en Gestión y Gerencia Cultural, con experiencia en investigación. Camilo Calderón es comunicador social con magíster en Industrias Culturales y docente universitario. Si quieres conocer más de sus perfiles y el proyecto que dirigen, puedes visitar los links que dejamos en la descripción del episodio. En caso que te guste esta conversación, ayúdanos con un like o comentario. Bienvenidos a un episodio más del podcast La Mesa. En este caso estamos entrevistando a Lugares Audiovisuales de Colombia. Muchas gracias por su tiempo y bienvenidos al podcast La Mesa. Gracias, Fernanda. Agradecemos mucho tu invitación. Como primera pregunta de esta temporada, nos interesa saber, bueno, en su caso, que todos son periodistas, o eso es lo que entiendo, ¿qué es para ustedes la comunicación? Bueno, sí somos dos periodistas. Valeria es historiadora también, pero ha hecho muchas labores de difusión de contenidos. Su práctica tuvo también que ver con difusión histórica y demás, pero ella es historiadora de base. Bueno, particularmente en mi caso la comunicación siempre ha servido como puente. Son puentes para acercar a ciertos contenidos a personas que puedan interesarles y a personas también que no conocen ciertos temas. Entonces hay como dos tipos de públicos: personas que son como aficionadas a un tema, que les interesa seguirse, o personas justamente que no lo conocen, y uno con esas labores de comunicación llega a ellos, no solo llegándoles, sino también recibiendo de ellos un insumo de doble vía. Desde pues mi perspectiva histórica, que decía Camilo, soy historiadora, yo no soy comunicadora ni periodista ni nada, soy historiadora. Para mí ha sido como uno de los conceptos más relevantes de cómo nos hemos construido como cultura, en términos de que es tanto causa como efecto de lo que las sociedades reflejan históricamente. Entonces nos da detalles de la cultura, nos da detalles de los elementos sociopolíticos, de las dinámicas cotidianas, de las formas de consumo cultural. Entonces, para mí, esencialmente, la comunicación es un reflejo de las sociedades. Totalmente de acuerdo con Valeria. Pues, como decía Camilo, pues yo también soy periodista, y mi visión de la comunicación está muy cercana a la ecología de los medios. Es decir, es una visión donde los medios están dentro de un ecosistema que coexiste
con otros y se necesita de otros para también subsistir y a veces competir, a veces pues simplemente coexistir, pero veo como una visión de red en la comunicación en la que o nos apoyamos o nos competimos. Entonces siempre he tenido como esa disyuntiva sobre la comunicación, sobre si tiene una función social o si más bien tiene como una función más bien competitiva o mercantil. Entonces, pues en esos términos casi siempre pues me acerco a la comunicación. Perfecto. Yo quisiera que nos cuenten un poco también de qué trata la plataforma, cómo nace esta iniciativa, porque, bueno, para los que no saben qué es Lugares Audiovisuales, y por favor me corrigen si me equivoco, eh, es una plataforma que trata de como reconstruir la historia en específico Bogotá, me corrigen si es correcto o no, a través Sí, de todas estas como, bueno, en Chile le dicen como teleseries o telenovelas o novelas o como lo llamen en Latinoamérica, eh, tratando de como reconstruir la ciudad y reconstruir como lo que reconoce el ciudadano a través de esta información que ven en la televisión. sí, Lo creo que lo dije. describiste bastante bien y eso significa que en cierta medida el objetivo de la plataforma se ha cumplido porque la decisión es bastante acertada lo que se buscaba. Y una de las cosas que creo que es interesante de este proyecto particularmente es que permite diferentes maneras de acercarse a él. Quien le guste la parte histórica de la ciudad y el patrimonio va a encontrar ahí una plataforma que justamente le permite recorrer la ciudad desde otra manera o saber, miren, yo conocía que esta casa era famosa por las cuestiones arquitectónicas reconocidas. Entonces, pero no sabía que también fue sede o ahí grabaron tal novela. ¿Cierto? Es como una forma de que alguien, en la que alguien se puede llegar al proyecto, pero también puede ser alguien interesado en la ciudad como tal, como lugar de paseo o cuestión turística, o alguien interesado en las telenovelas y en las visuales, que hay muchos fanáticos, y sobre todo las telenovelas viejas. Entonces, digamos que justamente esta plataforma buscaba generar nuevas miradas en torno a la ciudad y en torno a las visiones audiovisuales, porque en Colombia no hay mucho archivo audiovisual disponible para acceder a ellas. Acá nos privatizamos en el 98-97, los canales, nacieron los canales privados, son dos. Entonces antes había muchísimas otras productoras y todo eso que antes del 97-98, pues como esas productoras ya no existen, ya no hay forma de que circulen, a menos de que pasen ciertas cuestiones que pasan justamente por lo comercial. Entonces, esa manera de recircular el contenido, creíamos que iba a ser interesante para las personas que de pronto vieron una novela y la plataforma les permite recordar sobre ese lugar y recordar sobre la ciudad. Entonces, ese era como el interés principal, mediante una plataforma tecnológica, generar nuevos cruces entre memoria y ciudad y memoria y audiovisuales, por decirlo así. Justamente en otro episodio del podcast, uno de los fotógrafos que entrevistamos nos comentaba que a él le gustaba como incorporar personas en su fotografía porque sentía que ayudaba a como capturar un instante preciso de la historia. Entonces veo que ese comentario va como muy de acuerdo a lo que ustedes quieren reflejar también, porque puede que, no sé, en 100 años más vean lo que ustedes estaban haciendo y digan, o sea, la gente vivía así, porque sabes que siempre vemos la historia como es muy raro que la gente viva de esta manera si nosotros vivimos así. Entonces me gusta como ese enfoque. Sebas, ¿qué ibas a decir? Perdón. Sí, no, pues realmente, pues siguiendo lo que dice Camilo, el proyecto busca resignificar los lugares y no verlos en la simple banalidad de su realidad, sino
ver que ese es un lugar audiovisual, que es un lugar donde hubo camarógrafos, actores, estuvo la industria del audiovisual creando una ficción y ellos sin quererlo están creando una nueva narrativa sobre ese lugar que nos permite en este momento darle un significado a partir de esa ficción y poder comunicar Bogotá a través de sus novelas o a través de sus películas. Es muy chévere pues porque pues, la realidad pues, de por sí pues no nos atrae tanto que por una película o una serie una novela y lograr esa resignificación de los espacios es realmente pues ese valor agregado del proyecto y es por eso que a las personas les ha gustado tanto y lo preguntan y lo consultan y en algunos casos también han enviado sus fotografías, han enviado su, su diario vivir de personas que han sido productores o extras o que han tenido algún rol y dicen, vea, yo participé en este proyecto y ahora que paso por aquí, mire, aquí se grabó Betty la Fea o aquí se grabó Café Aroma de Mujer. Entonces, ver cómo las personas participan a través de la ficción es para nosotros muy gratificante. Sí, un poco revisando la plataforma, conversábamos con el equipo de también cómo cambia a veces cuando visitas ciertas ciudades dependiendo de una película. Entonces, por ejemplo, hablábamos de la plataforma del tren donde pasa Harry Potter y cómo las personas van a ese sitio por turismo o cómo de repente en las escaleras de Sex and the City, que a la gente que les fascina la serie, van a tomarse una foto ahí, o cómo Exacto. las películas también ayudan a que vivas la ciudad de forma diferente. Y me preguntaba también cómo hacen cuando hacen los recorridos, o sea, estos lugares son habitados en la actualidad o son como espacios que están vacíos y permiten que tú los recorras por dentro o cómo funcionan. Cuando hicimos la curaduría de los lugares, miramos como varios criterios, ¿no? Uno es que tuviera como algún valor para la producción, ¿no? Que tuviera algún valor para la producción, que fue también determinado según los como autores, llamémoslos directores o escritores, que son 4, y según eso hicimos los recorridos. Entonces, uno era que tuviera una relevancia importante para la producción. Otro fuera que tuviera como valor histórico o cultural. Y el otro criterio fue que tuvieran valor arquitectónico. Entonces, la verdad es que es muy variado. Tú vas a encontrar como que hay lugares que tienen demasiado valor histórico. Por ejemplo, tenemos Cabas y Falcas, que nos cuenta toda la historia del desarrollo industrial de la ciudad a principios del siglo XX, pero en la película como que ni siquiera se ve por fuera, solo es un restaurante donde sucede una escena, pero nosotros quisimos rescatar el valor histórico. También vemos, por ejemplo, otros casos como digamos el de Betty la Fea, es una casa normal de barrio, pero que, o sea, que la novela tuvo tanto éxito que se convirtió como en un lugar casi de peregrinación telenovelística. Entonces va gente de toda Latinoamérica a ver la casa de Betty la Fea. Y ya hay otros lugares que siguen siendo igual antes y después de la producción, ¿no? Como que ahora sabemos que ahí sucedió X o Y película o que ahí vivió X o Y personaje, pero la casa sigue igual, sigue sus dinámicas normales, seguramente alguien vive ahí con una vida normal y tiene mucho que ver también como con la idea de elegir esas locaciones en particular para la producción y que querían reflejar con cada lugar, ¿no? Entonces, si querían representar la vida cotidiana de un barrio, entonces hay un poco de todo, ¿no? Vemos que también se han transformado a la par de cómo se ha transformado la ciudad, pero en esencia siguen siendo las edificaciones que son, ¿no? Entonces tenemos como los edificios súper históricos, súper representativos de la ciudad o los escenarios sumamente cotidianos que se camuflan todavía en su cotidianidad y en la cotidianidad que representaban en las producciones. Pero por ejemplo también la nostalgia de ver lugares deteriorados
es triste, o sea, porque uno los ve en las novelas o en las películas súper lindos, perfectos, y después ya cuando uno va a hacer el tour en lugares audiovisuales, ver que está grafiteado, que está trajinado, que está orinado, uno dice, no, pero si las personas entendieran que acá se grabó esta película, porque no se apropian del lugar, entonces a uno también le da como esa sensación de, pues pucha, tenemos que fortalecer mucho este proyecto para que las personas entiendan que no es solo una fachada, no es solo una pintura, no es solo una estructura, sino es todo el significado que hay y que si nos apropiamos más de ella, pues vamos a tener beneficios culturales, turísticos, académicos. Entonces, realmente, pues desde el punto de vista de la arquitectura, sí es muy interesante ver todo lo que hay, porque hay desde arquitectura popular hasta pues arquitectura pues ya conceptualizada, elaborada, que tiene un estado del arte, ¿sí? Entonces, pues sí hay como esos choques emocionales cuando uno va a recorrer esos lugares. Sí, también lo preguntaba un poco porque, bueno, a mí me ha pasado porque los viajes de arquitectos son viajes de solo ver edificios. Entonces, a veces vas como a un lugar a tomar fotos porque te interesa como arquitecto y consigues que los vecinos tienen que vivir con las persianas abajo, con las cortinas cerradas, porque si no es como invasión a su privacidad de tanta gente que va por el turismo, porque quiere tener la foto de ese lugar. Entonces me llamaba la atención, sobre todo conociendo el caso. O sea, yo digo Betty la Fea porque yo amo Betty la Fea. Entonces, me causa impresión que viva gente ahí, como pensando como en la persona que está en la casa. Debe ser súper complicado, tanto turismo que debe haber alrededor de esa casa y tú continuar con tu vida normal, pero también siendo dueño de una edificación que es como tan importante para la sociedad. Yo creo que tiene que ver con cada espacio en particular, ¿no? Porque, por ejemplo, eso pasa con la casa de Betty la Fea, mientras que, como decía Sebastián, hay lugares que están más olvidados que quién sabe qué. Entonces, obviamente tiene que ver con el tipo de impacto que tuvo como el audiovisual ya en, pues a nivel Colombia o a nivel Latinoamérica o lo que sea, o a nivel mundial, qué sé yo. Pero sobre todo en este caso también tiene que ver con el impacto cultural que la gente ha sabido reconocer, ¿no? O sea, no solo que tuvo un impacto cultural, sino que como sociedad y como individuos nos hemos dado cuenta de ese impacto cultural, ¿no? Como que han pasado 20 años y sabemos que Betty la Fea es súper importante para un montón de gente y que la gente se va a pegar un viaje hasta allá para tomarse la fotico y tomarse el jugo de mora. Y lo que pasó con esa casa, la verdad no sé, creo que Camilo sí sabe eso, pero no sé si son los dueños, pero lo que pasó con esa casa es que precisamente se dio ese reconocimiento y se dio como esa resignificación del espacio y fueron como, bueno, esto ya no es una casa normal, hay que aceptarlo. Aquí es la casa de Betty la Fea y lo será para siempre, como quedó en la televisión. Entonces, lo que pasó es como que sí, el espacio se transformó, ya no es una casa normal, a pesar de verse como una casa normal, sino es un lugar audiovisual, precisamente, es un lugar audiovisual y es patrimonio histórico de la humanidad. Y ahí llega gente como que en comunión hablan el mismo idioma de Betty la Fea, ¿no? Como del jugo de mora, de los personajes y eso. Entonces, pienso que tiene que ver con eso, con saber reconocer como el impacto cultural que tuvo cada escenario y cada personaje que habitó el escenario, sobre todo. Sí, vale, creo que lo resume bastante bien y habla mucho del trabajo que hay por hacer, no tanto de nosotros, sino también de las instituciones y demás, sobre todo en los pueblos y en sitios donde se grabaron cosas y puede que esos espacios ya se estén derrumbando porque nunca nadie hizo todo este trabajo cultural y social y demás. En Colombia, realmente muchos espacios hemos tenido, era un poco mi inquietud en el proyecto, era hemos tenido mucho más novelas interesantes que Betty. Antes, o sea, pues Betty no fue la primera. Colombia, como casi toda Latinoamérica, tiene una historia de telenovelas, pero la que se recuerda y la que marca el hito es
es Betty. ¿Por qué? Porque antes no había todos estos mecanismos de apropiación, porque los lugares, y eso también pasó con la arquitectura del centro histórico de Bogotá, la mitad fue derrumbado porque pues, no había antes esa concepción de, de preservar. Entonces uno está por la Candelaria, que es puras casas de la colonia, y encuentra un edificio ahí en la mitad. ¿Por qué? Porque el edificio, pues muchas cosas eh, se derrumbaron en su momento para dar paso a la modernidad, entre comillas. Entonces, toda esa concepción también ha sido nueva y con el audiovisual creo que Colombia va a empezar a mirar las locaciones, yo creo que sobre todo las de los pueblos, de otra manera. Porque con Betty es así, según lo que yo tengo entendido, si es una casa que no son los dueños, sino es en arriendo, pero ahí vives personas y el primer piso es el de la cafetería, que ellos, ahí uno puede entrar y tomarse un juguito de mora y galletitas, y otra serie de cosas, pero eso justamente de empezar a mirar las locaciones desde otro punto. También hay una película muy famosa que se llama La Estrategia del Caracol, que sucede en una casa y los dueños de la casa, o los herederos más bien, la convirtieron ahora hace unos años en un restaurante y también hay imágenes de eso. Entonces, es como cómo variar esa imagen y que la gente empiece ellos mismos a apropiar y ver, oye, si nosotros acá podemos hacer y revitalizar, porque un día, como no tiene valor arquitectónico formal, porque es una casa igual a las 28.000 del barrio, pues van y la tumban, y yo decía, pues es el único lazo entre la realidad y la ficción de ese proyecto, además de los actores. Claramente, pero el día que no existan los actores y tampoco esté disponible el audiovisual, pues lo único es el lugar donde se filmó, y si el lugar también se derrumba o se cambia, pues ya no va a quedar ningún rastro de esa memoria audiovisual que es nuestra y que habla de nuestras tradiciones. Porque no solo es que es Betty tan chévere y tan bacana, me hace reír, no, es que Betty me habla a mí como persona, a mí como latinoamericano de mi propia cultura y de mi propia forma de ser. Así es. Quería también preguntarles por los recorridos. ¿Cómo es su planificación de recorridos? Yo, por lo que estuve investigando, vi algunos recorridos que iban en bici también. ¿Cómo funciona? Pues nos gustaría que fueran en bici. Realmente, pues el recorrido es completamente digital, pero ya terminada la estructura y terminado todo el andamiaje, nos empezamos a preguntar, pues, bueno, ¿cómo podríamos hacer recorridos en bici? O cómo podríamos decirle a las personas, bueno, contratamos una van y nos vamos por todo Bogotá recorriendo los lugares audiovisuales. Entonces son oportunidades que se dieron después de haber creado la plataforma y pues sí nos parece como muy llamativo diversificar los lugares audiovisuales ya de forma presencial, ¿sí? Porque eh, realmente es una oportunidad y pues si se da y me mejoro, pues yo creo que podríamos empezar a hacerlo, pero sí nos gustaría hacer ese tipo de recorridos con medios pues tan sostenibles como la bicicleta. Creo que vi en el Instagram, no sé dónde fue que vi lo de la bicicleta, me quedé con la idea y dije, qué buena idea ir a recorrer en bici. No sé por qué me quedé con esa idea, pero bueno. Lo que pasa es que nosotros como planteamos los recorridos según los autores, los que te comentaba, ¿no? Entonces que hubiera tenido como estos autores que son Dago García, Fernando Gaitán, Pepe Sánchez y Sergio Cabrera, como que hubieran tenido una participación en la producción, fue como nuestro criterio principal para curar los lugares y armar el recorrido, ¿no? Obviamente si tú miras cómo se pensó digitalmente, si tú miras el recorrido, está pensado para hacer de una forma, ¿no? O sea, para que uno no se pierda en el mapa y está autor por autor, no están como todos mezclados. Lo que pasó también es que si sobreponemos los 4 recorridos, vemos que hay zonas en las que se concentran la mayoría de locaciones, que Camilo les dice zonas de calor, efectivamente, porque vemos que hay locaciones de diferente autoría
a una cuadra de distancia, a 5 minutos caminando. Entonces, claro, si los fuéramos a hacer en la vida, en vivo y en directo, en la vida real, pues, o sea, sí, como caminando o en bicicleta o en la van o lo que sea, pues vemos que ya no tendrían la misma coherencia según los autores, sino más bien sería, pues, por cercanía, obviamente, y y como por ruta, ¿no? O sea, como vemos, que también habla mucho de una de las conclusiones del proyecto y es como el tipo de escenarios que queríamos mostrar en los audiovisuales, pues porque si están en la misma zona, algo quiere decirnos también. Pero pues tendría otra coherencia en ese sentido, pero como lo planteamos inicialmente, nos llevó a esa conclusión, o sea, no fue al revés, no fue como que dijimos, ay, miremos estas 3 manzanas a ver qué nos encontramos acá, nos dimos cuenta que las producciones se encontraban mucho en varios lugares. Interesante eso que mencionas, porque me lleva a cuestionarme como por qué hacen la selección, qué es lo que quieren mostrar, en qué año hicieron esa producción y era lo que se estaba hablando en esa década, porque puede que cambie por década la selección del lugar. No sé, Es que me lleva a muchas preguntas. los recorridos como que tienen muchas formas de expandirse y yo particularmente creo que una no es mejor que la otra porque son igualmente válidas. Digamos que por cuestiones de la beca, porque hacer una beca distrital pues no podíamos hacer 20.000 autores y 20.000 locaciones porque no podíamos poner ni por tiempo ni por recursos. Entonces, ya eso fue el primer recorte. Bueno, debemos hacer una propuesta que sea manejable. Y eso también ayuda a que podamos mirar cómo van a ser los recorridos. Tratamos, por ejemplo, que los autores, que eran 4, fueran como muy representativos y que también sus obras fueran también muy representativas a lo largo del tiempo. Entonces, no solo de los 80, no solo de los 90, no solo de los 2000, sino que pudiéramos tener unas muy viejas y otras un poco más cercanas a nosotros, pero que también tuvieran ese potencial que la gente las recuerde. Entonces, digamos que eso fue un criterio y ya después empezamos a poner otros. Bueno, ya, listo, de todas las que él ha hecho, ¿cuáles son en Bogotá? De esas que tal autor hizo en Bogotá, ¿cuáles la gente la recuerda? Porque, pues claro, hay una novela que fue en Bogotá, pero nadie la recuerda, no tiene ningún vínculo, digamos, en el sentido cultural. Entonces no era tan interesante para nosotros en ese sentido. No digo que la obra no sea interesante, sino que no era interesante porque pues si nadie la recuerda, tampoco había videos. Fue como una charla, sobre todo con Valeria, de empezar a mirar esos criterios y decir, bueno, esta obra nos sirve, no nos sirve, incluso de negociación con Valeria en algunas, esta por qué sí, esta por qué no. Y ya después encontrarnos con la realidad, que eso también es importante. Sí, muy chévere, el lugar existe, ya sabemos dónde está, pero no tenemos archivos audiovisuales que permitan hacer ese link en la mente de las personas, porque la plataforma no entra, pero el valor es poder comparar la ficción con la realidad. Entonces, sí, sabemos dónde queda el lugar, tenemos todo, sabemos, pero no tenemos ni un berraco clip de la producción audiovisual porque no está disponible en internet. Entonces, digamos que habían varios retos que tocó resolverlos, digamos, autor a autor y producción a producción, para que tuviera lógica. Y yo creo que la misma lógica nos la fue dando hacerlo. Porque entonces nos dimos cuenta, ay, miren, ya tenemos, pudimos ver que habían locaciones repetidas donde habían grabado más de una cuestión. Entonces, eso nos permitió hacer, por ejemplo, la plataforma a veces pudiera ser circular, porque uno hacía referencia de una locación en un autor que estaba en otro recorrido y uno podía entonces poner un hipervínculo, es decir, que la persona pudiera saltar de una locación a otra, o más bien de un autor a otro en la navegación, pero eso no lo sabíamos con antelación. Eso pasó al hacer los recorridos, al mirar y decir, ay, mire, o incluso para no repetir información. Decíamos, no, bueno, ya contamos, porque a veces eran del mismo barrio, ya contamos esta parte de la historia del barrio, mejor en la otra locación contamos otra historia relacionada a la ciudad y demás, o a veces nos centraban más en los procesos y en eso fue muy vital la mirada
de Valeria, los procesos sociopolíticos, no tanto los arquitectónicos o sociopolíticos, no, la ciudad en esos momentos estaba en reconstrucción o estaba en expansión, o bueno, muchas cosas que la mirada de Valeria ayudó mucho, también para contar qué estaba sucediendo en ese momento de la ciudad cuando se grabó la novela, en caso de que no fueran novelas históricas. Porque, por ejemplo, no sé, en una novela, pues, utilizaban bus, pues porque no existía Transmilenio. Bueno, estoy colocando cualquier ejemplo. Entonces, ya no era tanto sobre el lugar o la casa, porque la casa realmente era de un barrio muy normal, sino de las relaciones y de por qué la ficción mostraba esos escenarios. Y claro, hay escenarios que ya no existen. Es que incluso de 10 años para acá la ciudad pues ha cambiado bastante. Entonces hay lugares que es difícil saber, incluso viendo lo audiovisual, dónde quedaban, pues porque la ciudad ha variado su configuración. Lo que me pasó a mí es que historiográficamente, tanto los audiovisuales como los espacios, o sea, como la arquitectura en sí, son fuentes muy similares, muy diferentes también, pero muy similares en el sentido de que son como muy fractales. O sea, nos dicen, nos hablan de muchas cosas al mismo tiempo y en diferentes direcciones, ¿no? Entonces nos hablan de, no sé, como desarrollo tecnológico, cotidianidades de la vida, como este espacio porque es de esta forma o esta cámara porque se usaba de esta forma. Entonces, en ese sentido, ambas tienen muchas cosas para decirnos sobre el mismo tema, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces vemos que el diálogo entre ambas pues es sumamente potente y como ya entrar a ver esas cosas, uno empieza a ver la coherencia tanto de producción de los audiovisuales, de por qué habían elegido estos lugares, de la propia historia urbana, ¿no? De cómo se ha desarrollado la ciudad, de por qué tenemos ciertas tendencias arquitectónicas en ciertos espacios de la ciudad, porque vemos ciertos tipos de estilísticos en tales producciones, tal y tal. Entonces empezamos a ver como un diálogo entre las producciones y sus escenarios, pero también entre las producciones y la ciudad en sí, de cómo las producciones se van adaptando a la ciudad o quieren contarnos algo en particular de la ciudad, sin que sea el foco principal de la producción, ¿no? O sea, no tenemos ninguna novela, una película que nos diga, esta película va a hablar sobre el barrio La Merced. Claro, entonces, por ejemplo, el barrio La Merced la vemos en determinados momentos de las producciones o son las casas de determinados personajes. Lo mismo vemos como con los estilos arquitectónicos, ¿no? Empezamos a ver que cierto tipo de barrios tiene influencias de, o elementos del Art Deco o del Bauhaus o del esto, del otro, y empezamos a ver cómo esta relación nos empieza a contar no solo la historia de la ciudad en sí, sino como de los procesos sociales que también se reflejan en la pantalla. Entonces es como hay un círculo muy interesante que nos lleva a muchísimas conclusiones y también a muchísimas preguntas más, pero que sobre todo refleja eso, ¿no? Como ese carácter fractal de los edificios y los espacios y de los audiovisuales como fuentes supremamente ricas que nos hablan de las mismas cosas desde diferentes puntos de vista. Sí, ahora quisiera preguntarles cosas que a mí particularmente me llaman la atención de proyectos como el de ustedes, que es también un poco transparentar lo que hacen. Antes de empezar a grabar hablábamos de que ustedes hicieron todo este trabajo como un trabajo anexo a su trabajo cotidiano. Entonces, sí. Quisiera saber cómo, o sea, cuánto tiempo les tomó, cómo acotaron el alcance de lo que querían hacer, porque yo sé que estas investigaciones como que empiezas con una pequeña idea y de repente tienes un monstruo gigante al frente de una cantidad variada de opciones que puedes recoger y analizar y cómo hicieron para acotarlo, porque a veces se va como de las manos el mismo proyecto y las ideas. Entonces, nada, quisiera saber eso. No, pues incluso en el comienzo pensamos que son 4 autores, entonces dijimos 10 por cada uno, y en ese momento pensamos que era muy poquita, pero a la hora del trabajo de campo, llegó un momento que creo que no sabíamos cuándo íbamos a terminar, porque salíamos y recorríamos y tomábamos fotos,
y decíamos, uy, pucha, ¿cuándo vamos a organizar todo lo que hemos recabado? Entonces sí es cierto que el hecho de habernos puesto por lo menos los 40 iniciales sí nos ayudó a que no se nos desparramara, porque si hubiéramos hecho un poquito más, hubiera sido bastante inmanejable. De hecho, hay algunas informaciones que se quedaron por fuera de esta vez, porque es que no había tiempo para poderlo ejecutar. Eso es chévere en el sentido de que pues ahí están. En algún momento pues, se les puede dar una lectura, pero sí es algo que ya uno en el trabajo de campo se empieza a dar cuenta de cosas que no estaban, digamos, visibles antes. Entonces, claro, uno va al sitio, entonces dice, ay, pero chévere, de pronto hacer es o un video u otra cuestión, pero eso significa más tiempo, más recursos, otro, o sea, se multiplica por 4 cada decisión de ese estilo, se multiplica por 4. Entonces, digamos que fue como eso la base para no desparramarnos tanto, porque si en un momento nos dimos cuenta que era bastante, que parecía poquito, pero que resultó siendo bastante ya cuando se hizo el trabajo de ir a los lugares, porque es que en los lugares se encuentra mucha información, entonces nosotros no teníamos el tiempo completo, entre semanas se hacía como más investigación y cuestiones más del montaje de la plataforma y de revisar los textos, pero había una parte importante de ir al sitio, de ir al sitio real, y eso implicaba hacer salidas de campo, nosotros lo llamamos salidas de campo, y esas salidas de campo eran generalmente pues los sábados, que era cuando todos podíamos, hicimos como unas 6 salidas, yo creo, 6 salidas de campo, y pues salida de campo significa caminar, y pues uno puede decir en el papel, ay, sí, 8 horas, una jornada, pero después de 4 o 5 horas caminando, eh, ya uno no rinde igual, ya no es tan productivo, o sea, realmente uno no va a estar las 8 horas caminando, si acaso rinde de 4 o 5 horas, además porque no es caminando venga de paseo, sino caminando también trabajando. Entonces, también nos dimos cuenta que había ciertas cuestiones que había que acotar más, que entonces no van a ser de pronto 6 o 7. También eso nos puso a mirar la otra manera de revisar. Configuremos las salidas en formulación geográfica, no por el autor, pero eso implicaba otro tipo de organización que no lo habíamos pensado en un momento, como tendríamos que haber investigado todos los 40 y ya después llegar a pero nosotros estábamos trabajando de 10 en 10 sin la parte geográfica, sino por el interés de la locación. Entonces, claro, eso hizo que tuviéramos que volver hasta 3 o 4 veces a la misma zona, porque pues habíamos ido una vez pensando en otras locaciones y la siguiente vez no sabíamos que íbamos a ir allá porque no habíamos hecho esa parte de la investigación. Entonces, sí, son cuestiones que uno creo que son grandes aprendizajes y que es chévere para que uno, de hecho, lo puede utilizar como un buenísimo para los siguientes trabajos. Bueno, entonces ahora vamos a organizar de esta manera para que hacer más eficientes los tiempos y eso hubiera cambiado si todos estuviéramos, digamos, de tiempo completo, pues porque ya era mucho más tiempo para dedicarle y ya no tenían que haber sido las salidas tan largas, ¿ya? Listo. Hoy 2 horas para este punto. Por ejemplo, el choque de la primera salida fue tenaz, porque apenas salimos y nos fuimos a hacer el primer recorrido, fue llegar a uno de los lugares de Bogotá más peligrosos, pero que había un lugar audiovisual. Entonces teníamos que ir allí a tomar la foto y estar como precavidos de que pues que no nos vayan a hacer cosas, ni nos vayan a robar, ni nos vayan a apuñalar, ni nada de esas vainas. Entonces, pues estuvimos el primer recorrido recorriendo el centro, que fue realmente así como, uy, rápido, la foto. ¿A quién podremos entrevistar? No, pero ¿será que sí sabe? No. Y andar como con esa zozobra y esa tensión que pues también era nuestra película interna, ¿no? Como estamos buscando lugares audiovisuales, pero la película que estamos viviendo nosotros caminándonos el centro en espacios que, por ejemplo, el Santa Fe,
ir a tomar la foto de la piscina. Eso fue una, de verdad, otra serie, porque pues la gente es peligrosa, hay espacios de prostitución y pues obviamente tú sabes que tomar una foto al lado de una prostituta es prácticamente un suicidio. Entonces, pues nosotros tener esa, como esa sutileza de caminar y, pues tener ahí como el palpo ahí periodístico de, bueno, que no nos van a ver ahí porque nos pueden linchar. Entonces, caminar y darse cuenta que pues estamos, digamos que arriesgándonos en pro de la ciudad, ¿no? Como de, bueno, esto es un riesgo que vale la pena, pero vamos a hacerle. Entonces, pues, al darnos cuenta la primera vez, dijimos, esta es una, pero son 40. Entonces, ese fue un reto que dijimos, bueno, nos metimos en esto, pusimos la palabra ya a hacerle. Entonces, pues, eh, paralelo a nuestros trabajos, pues es más complejo, ¿no? Porque uno queriendo, eh, pues también sacar su trabajo adelante y sacar el proyecto adelante. Entonces dijimos, bueno, ya dijimos que lo vamos a hacer, vamos a caminar y todos aquí nos arriesgamos y pusimos de incluso de lo que no teníamos mentalmente para sacar el proyecto adelante. Entonces, pues con Valeria y con Cami fue realmente unos escuderos entre los tres ayudándonos a que va protegiéndonos, tomando fotos. Entonces, sí, sí, realmente ese paralelo entre el trabajo y la realidad y caminar y verlo en la foto, pues es de verdad que otra película. ¿O no vale? Sí, esa fue una experiencia bien interesante porque como que obviamente reconocimos la ciudad de otra forma diferente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi vida había pasado por muchos lugares. En Santa Fe me corté un pie, no, eso fue un caos. Yo dije, no, se me va a caer el pie. Sí, sí, sí. Otra de esas cosas que nos ayudó también como a contener un poco el proyecto y también como en contraste pues como con el resto de nuestras vidas, porque pues obviamente tenemos nuestros trabajos como principales, llamémoslos, fue lo que nos permitió el archivo, ¿no? Para mí el trabajo de archivo fue extenuante, o sea, es increíble porque el trabajo de archivo no es solo ver lo que está disponible, sino también darnos cuenta de que muchas cosas no estaban disponibles. Entonces, por ejemplo, nos pasó que a veces tomamos la foto y decimos, bueno, por si acaso, por si encontramos algún día el fotograma que estamos buscando, como que nos dé ese respaldo y esa rigurosidad historiográfica del archivo, pero nunca lo encontramos. Entonces, claro, como la suma de esas vainas también nos permitió como que el proyecto sea lo que es y también como proyectarnos a cómo va a crecer esto, ¿no? Como a tener en cuenta esas cosas, como que ese tipo de anécdotas como que sí nos dieron muchos aprendizajes sobre, uno, cómo abordar el archivo, cómo abordar cómo abordar las preguntas que teníamos, los autores que queríamos trabajar, los criterios que te hablaba de cómo tienen como relevancia historiográfica, relevancia arquitectónica, relevancia para la producción, cómo hacer esas preguntas, pero sobre todo teniendo en cuenta el archivo. También hubo momentos en los que Camilo y yo, por ejemplo, durábamos horas y horas tratando de descifrar en qué pedazo de ciudad es esta escena, en qué lugar es esta panadería, en qué y era muy complejo, entonces eran horas y horas de revisión y de revisión y de revisión y de revisión, que lo mismo, uno decirlo para uno está bien, para dos, ok, para un recorrido que son 10 locaciones está duro, pero para 40 es un trabajo muy fuerte, sobre todo si no tienes como la disponibilidad de hacerlo todo el día, todos los días. Entonces, a mí me parece Y que sobre, a querer como decir como ya hasta aquí, porque, porque como que el archivo no me permitía más, ¿no? O sea, como hacer ese tipo de investigaciones era un contraste muy raro porque obviamente era muy apasionante uno perderse en las fuentes, como perderse en las telenovelas y en las películas, pero ya cuando uno ya tiene que ponerlo en el proyecto y como materializar muy bien y dar esa rigurosidad histórica que es en tal minuto de tal película vemos esta cuadra que la podemos ver aquí de esta forma hoy, pues obviamente ese contraste era como un poco también como overwhelmed, como agobiador,
pero nos permitió como darle cara y darle forma al proyecto y a los recorridos, creería yo. ¿No? Y además, aunque yo creo que haber hecho las salidas juntos nos permitió también derribar pues esas vainas. Digamos, nunca nos pasó nada, en realidad, pero es porque uno tiene ya unos imaginarios de ciertas zonas de la ciudad que es difícil borrarlos. O sea, nunca nos pasó nada, gracias a Dios, pero sí era una incomodidad estar en espacios que uno no reconoce, que uno no domina, que uno es el extranjero, y eso se va a notar. O sea, uno está allá y con fotos y demás. Creo que eso fue bastante interesante del trabajo en esa manera. Y la parte de la investigación también, alguna vez alguien preguntaba, pero bueno, una otra manera hubiera podido ser ir a preguntarle a los productores y directores. Y eso, pero eso implicaba otro tipo de tiempos y demás. Digamos que la metodología que encontramos era la que era más sencilla para nosotros por los tiempos, pero también uno podría hacer esto yendo a hablar con cada productor de la producción, buscándolo y preguntarle, venga, ¿dónde fue que grabó usted todo esto? Esa es otra manera. Por ejemplo, en esta fase del proyecto no se buscó la fuente directa en el sentido del productor, contacto directo, sino fuentes documentales, como hacer ese rastreo, porque la herramienta invita a eso, a hacer una especie de rastreo de recorrido, de ir a mirar, de buscar, e incluso pues lo que pensábamos que no iba a ser tan interesante al comienzo, ha sido una de las cosas que la gente ha pedido más, que es hacer el recorrido presencial, y ahí nos demostró un poco que a la gente sí le importa. Y nos dimos cuenta que mucha gente al ver el producto le llamó la atención y lo primero que pensó es en hacerlo presencial. El otro día un conocido que siempre dio like a todos me pidió disculpas y dijo, ay Camilo, no, yo hubiera querido ir a algunos, pero es que nunca supe bien cómo, no tenía tiempo. Y yo le decía, no, pues es que nunca fueron presenciales, nunca era el vernos, ahí está la plataforma. Entonces, sí hay un interés de las personas en ir a hacerlos presencial, que yo particularmente decía, pero ¿quién va a querer ir a ver la casa de tal novela? O sea, a mí sí me llama la atención, pero pues uno no cree que a otras personas les llame la atención ya un recorrido. Lo de las bicicletas, que se me olvidó que te lo iba a decir, es que en Bogotá, yo creo que en otras partes del mundo ahora es muy común que se hagan los tours turísticos en bicicleta. Entonces, cuando fuimos a la casa de Betty, siempre que hemos ido, porque ya hemos ido como unas 3 veces, siempre llegamos y justo pasa el recorrido, pero el recorrido lo incluye dentro de una de sus paradas. Entonces, en la casa de Betty va y para ahí al frente pueden ser fotos de bicicleta, porque por una casualidad llegamos ahí, vimos que iban pasando, pero ellos iban, digamos, como a recorrer otro tipo de cosas de la ciudad. Y ver que Betty, digamos, lo de Betty particularmente es una experiencia súper potente. Y ahorita que el otro año sale otra vez una nueva temporada, creo que va a ser también va a seguir aumentando. Mejor dicho, yo creo que ya se institucionalizó, pero eso también contribuye a que se cuiden las cosas. La casa está bien cuidada, la pintan, las casas de los de alrededor también uno las ve ya más arregladas. Entonces, y el sector seguramente, pues en la medida que lleguen turistas, pues va a llegar también comercio de alguna otra manera. Entonces, sí creo que hay caminos interesantes ahí, por lo menos en la de Betis sí lo veo clarísimo. Y ojalá fueran más cosas, que la gente se apropie y sobre todo los municipios. Es, pues un poco esto de hacerlo en Bogotá era porque era manejable, pero esto se podría replicar en cualquier otra parte de Colombia, en regiones, y por ejemplo, la casa donde se grabó tal novela histórica y si ahorita se está cayendo a pedazos, la misma comunidad podría generar un proyecto de, 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 de similar o algo así, no recorrido, sino pues con fotos del lugar y recobrar como Esa arquitectura del lugar. esa arquitectura desde la ficción, porque puede que el pueblo solo haya sido famoso porque haya grabaron tal cosa, porque de pronto no pasa nada más. Entonces, eso sería chévere que de pronto en algún momento, o cuestiones históricas, no sé, paradas de tren, porque Colombia, pues lastimosamente no tenemos sistema de tren, pero todavía hay muchas construcciones ahí que pudieran haber sido parte de alguna ficción. Lo que hay es que hacer arqueología
Y esas historias las saben la gente de los pueblos. Ellos saben, los viejitos de los pueblos saben exactamente qué hicieron en tal cuadra, cuándo lo hicieron. No pueden que tengan algunos detalles, pero dicen, acá alguna vez vino tal persona y graba, y estuvieron haciendo, no sé, como una novela, y le cuentan a uno cosas de ese estilo, y la casa por allá toda destruida, a punto de convertirse en un parqueadero. Me da curiosidad saber cuál fue uno de los hallazgos o sea, me imagino que tienen demasiada información que consiguieron que les llamó la atención, que a lo mejor no está publicada, pero me gustaría saber qué consiguieron en esa búsqueda que haya sido como inesperado también. En el Mm, barrio San Javier, por ejemplo, que pues cuando llegamos allí, pues nos dimos cuenta que era un barrio obrero, es decir, que era un barrio popular, pero que había sido construido por personas obreras que se distinguían o se hacían connotar porque tenían un círculo en todas sus casas. O sea, la casa que tuviera un círculo dividido por la mitad, se sabía que esa persona era o pertenecía al Partido Obrero o era una persona de la comunidad que quiso mostrar a través de la arquitectura que es un trabajador y que pertenece a determinada clase. Entonces, pues, uno encontrar a través de los lugares audiovisuales cómo las personas se quieren representar en la arquitectura popular fue un hallazgo muy, muy importante. No, no sé qué opinas, Vale. Yo creo que para mí también la mayor sorpresa, más grata sorpresa fue Villa Javier, porque yo me acuerdo que fuimos ahí y salimos y yo fui como, ay, yo amo Bogotá, o sea, como que salí con ese amor de, me encanta mi ciudad y me encantan esas cosas, como, o sea, yo en mi mente sabía que existía la cervecería Bavaria y que fue muy importante, pero ya verlo reflejado como en el desarrollo urbano, como y las implicaciones materiales y sociopolíticas y culturales que tuvo, para mí fue muy bonito. Y como que ver en Villa Javier vestigios así como tan tangibles y como tan bien preservados, llamémoslos así, y también el contraste que hay como con otro tipo de edificaciones, para mí fue increíble, fue lo que les habla un poco, como ese tipo de fuentes, como las fuentes arquitectónicas, todo lo que tienen para decirnos. Y veamos como el desarrollo del barrio, no solo como en términos como físicos, digámoslos, porque estaban las casas, o sea, por ejemplo, las casas eran dos unidades pegaditas, ¿no? Entonces, a este lado era una casa y a este lado era la otra casa, y estaba efectivamente el círculo de obreros, como el emblema del círculo de obreros, que era un círculo, partido por la mitad porque pues eran dos casas, entonces estaba justo en la mitad, entonces vemos unas casas que al lado tienen un edificio y solo se ve medio círculo, vemos que igual cada casa tenía su personalidad, ¿no? O sea, como fue una de las primeras, si no la primera, si no estoy mal, como unidad urbana, como pensado como conjunto residencial, pues, que tenía como un tipo de uniformidad y que iba muy de la mano con esta idea de la clase obrera. Pero ver como que cada casa tenía su personalidad también me hablaba mucho de las cotidianidades, como que a uno como historiador también le recuerda, yo hago historias sobre gente, ¿no? O sea, como a veces uno lo ve muy lejano, pero uno estar ahí parado en la mitad y ver ese tipo de detalles, ver ese tipo de, sí, como de singularidades que dicen tanto como tanto del desarrollo urbano como de las cotidianidades de las personas, es increíble. Y también como nos poníamos a hablar con un señor u otro señor, todavía hay personas que en algún momento vieron ahí cuando la casa, o bueno, pues descendientes de personas que fueron obreros de la cervecería Bavaria, que tienen cosas que contar sobre cómo ese desarrollo industrial, pero de otra perspectiva, no sobre la típica de, ay, esto fue en términos de números, esto fue en términos de estadísticas, sino como cómo era la vida de un obrero. Entonces, como que Villa Javier a mí sí me tocó esa fibra y me pareció como un hallazgo demasiado bonito que yo no conocía y que seguramente ha estado bastante trabajado. Y es un lugar que, por ejemplo, se repite en varias producciones, pero que está muy, muy tangible, ¿sí? O sea, está como muy accesible y uno lo puede ser muy cercano. O sea, yo en la vida tampoco había pasado nunca por Villa Javier,
pero ver cómo se contrasta como en las producciones y en la vida real me pareció demasiado chévere. Ese, y también relacionado con la cervecería Bavaria, Cavas y Falcas, que por ejemplo en la producción de la que la tomamos, no se ve nada del exterior y lo mismo, yo sabía que había existido la cervecería Bavaria, la planta San Diego, pero uno va y en la producción tú ves, se ven varios como elementos de la cervecería, o sea, como que la gente no lo olvida, como que ahí fue la cervecería y que fue una vaina importante para la ciudad. Pero como que arquitectónicamente uno pasa por ahí, llama la atención, pero uno no sabe, ¿sabes? A veces uno como que no sabe bien qué es lo que pasa ahí. Entonces, claro, ahora cada vez que yo paso es como, ay, ahí son los últimos edificios de la planta de San Diego de Cervecería Bavaria. Entonces, como que esos dos para mí fueron hallazgos súper interesantes. También en la piscina, también me pasó, también fue como mind blowing porque originalmente el edificio fue construido por un arquitecto muy renombrado que tiene obras muy importantes en la ciudad. Los voy a dejar con la curiosidad para que vayan a ver el proyecto. Pero la Muy bien. transformación del edificio es impactante. O sea, uno, si lo hubiera visto originalmente fue un hotel y fue el primero con piscina de la zona, por eso se llama, pues una cosa lleva a la otra y por eso la conocemos como la piscina. Pero ver cómo la transformación de ese espacio en particular también es, o sea, es impactante, como que a veces uno simplemente no dimensiona la transformación urbana y como esa transformación tan, digámoslo, como tan de larga duración, se ve reflejada como en ese foco tan particular, como tan puntual, como podemos rastrear toda la historia de Bogotá en un ladrillo de ese edificio. Entonces, como que para mí eso es importante, ¿no? Pensar en esa escala. Como aquí hay 2 siglos de desarrollo urbano de la ciudad, como para mí es muy impactante y también muy romántico de pensar. Entonces, esos fueron como mis lugares más, wow, más emocionantes de trabajar. Es como sentirse turista en su propia ciudad, algo así. Tal cual. Sí, sí, yo ahí quiero agregar también la importancia, por ejemplo, de lugares que supuestamente escenifican Bogotá, pero haciendo la investigación nos dimos cuenta que no fueron grabados en Bogotá. Por eso hay algunos lugares que están como en los municipios de alrededor, porque en la investigación resulta que no lo grabaron en Bogotá y demás. Y lo otro que tiene que ver justo con Villa Javier, que creo que es algo interesante, que este tipo de proyectos solo se pueden hacer si hay pasión por investigar y por lo audiovisual y por la historia y demás. Porque, por ejemplo, ese barrio ni siquiera en la ficción lo representan con la belleza que tiene. Muestran una casa bastante genérica. Y para encontrarla fue un camello. Eh, bueno, camello le decimos acá algo súper difícil. Fue súper complicado porque estábamos pensando que era otro, también relacionado a una cervecería, pero no era ese. Y a punta de busque Google Maps y busque por barrios similares fue que se encontró. Y eso nos permitió encontrar, poder, poderlo mostrar y sacar esa joya que ni siquiera era la audiovisual hace. Pero si no se hubiera hecho esa investigación, no se hubiera podido hacer, hubiera pasado al largo y ay, no lo encontramos, siguiente. Poder justamente ir un poquito más allá es lo que creo que también tiene de valioso este proyecto, porque hay cosas que simplemente que son intenciones del autor, el autor o el director o el productor eh, tiene la intención de poner esa casa por su contexto en la historia, lo mismo de Cabas y Falcas, que son dos edificios, pero esa intención no necesariamente llega al espectador porque no la sabe, no la conoce, y pasan tantas cosas en una novela o en el audiovisual, porque, sí, una locación más, que qué bonita se ve, o ni siquiera. Entonces, con este viaje fue muy lindo porque, listo, ya sabíamos que era ahí, y al ir al barrio encontramos una historia súper bonita, que es incluso más importante esa historia que la historia de la telenovela, o sea, la historia del barrio, y ahí recorrer, y la gente lo cuida mucho, fue muy amable. En otros lugares la gente no nos hablaba. En ese sí, yo creo que por eso no es. Eh, eh, entonces, chévere ese lugar por ese sentido de comunidad que hay. Y en algunos barrios, sobre todo los residenciales, nos pasó eso. Hay como sentido de comunidad. Y eso es chévere. Y ayuda a que esos lugares sean vistos de otra manera. La gente
los conozca similar. Entonces digamos que yo resalto eso, sobre todo ese de Villa Javier, y el poder descubrir otra manera. En eso fue muy valiosa la labor de, historia, de investigación de Valeria, de poder encontrar elementos extraños o coincidentes. Yo ya sé que el barrio de la Soledad es a raíz de Soledad O'Leary, porque lo di como 20.000 veces y no tenía ni idea, a raíz de las investigaciones de Valeria. Entonces, creo que es algo muy chévere del proceso, poder para nosotros mismos, los que integramos, conocer la ciudad de otra manera y ver que hay, que hay tanta historia detrás de ciertos lugares que incluso que tuvieron comienzos trágicos o que pasaron y poder, miren, es que esto se llama así porque esta zona, porque pues claro, no solo se hacía del predio, sino del barrio, también no era como la casa porque la casa, sino la casa porque un barrio, y el barrio tenía sus connotaciones. Entonces, eso ha sido, creo que para mí lo más chévere, poder hacer eso y ya verlo de vuelta con la gente, encontrar gente que dice, ay, sí, yo me acuerdo de esa casa, sí, o sea, puede que no recuerden la novela, sobre todo con los más bien, personas más de mayor edad, no se acuerden en qué novela, con qué actor o qué salía, pero al mostrarles uno la plataforma, porque tuvimos una actividad con personas mayores, se les activaba algo. Y era como, ay, sí, es motivo de charla, es un incitador a la charla y a la reunión. Y la gente empieza a charlar y dice, ay, sí, yo me acuerdo, yo sí lo vi, ay, sí, yo pasé al lado de esta casa, sí, yo vi al lado de la otra, ay, sí, ay, esto no queda por acá cerca, como que se activan conversaciones y eso creo que esa chispita creo que es la que puede hacer ese proyecto muy interesante al momento de ya que la gente lo use digamos, en algún espacio, poder activar esos punticos de memoria, porque les va a llevar a relacionarse de una manera distinta con su espacio. Como dice Sebastián, ser turistas en la propia ciudad, que uno a veces por el día a día pasa y ni cae en cuenta que al lado de su casa hay tal sitio, porque uno está en la prisa del día a día. Quisiera saber que nos digan también cuáles son sus redes sociales para que lo sigan, para que sigan el proyecto, para que más gente se entere también de toda la investigación que hicieron, porque es algo que tiene mucho valor. Entonces, si nos pueden decir. Claro, la idea es que todos nos busquen como @lugares audiovisuales, en los hashtags también numeral lugares audiovisuales, y que cada vez que quieran participar nos etiqueten y nos mencionen con lugares audiovisuales para que comprendan y vivan su ciudad desde la ficción, para hacer más amena esta realidad. Entonces, pues todos invitados a lugares audiovisuales para que pues también vuelvan a ver las películas, vuelvan a ver las novelas y vuelvan a sentir Bogotá desde otra perspectiva, que es la perspectiva de lugares audiovisuales, que es nuestra propuesta. Sí, digamos que la red más importante de la que tenemos con mayor contenido es Instagram. Ahí nos pueden conseguir y ahí están los enlaces a todos los mapas y las plataformas y demás. Bueno, con el hashtag también podemos ver sus propuestas porque también la idea es que la gente nos muestre sus propios lugares audiovisuales, sus propios recuerdos y digamos en algún momento, pues no solo Bogotá, sino de pronto poder hacer cosas en otros escenarios y pueblos y ciudades y municipios que también seguro tendrán cosas que contar. Eso es muy único de nuestro proyecto. Lo que la gente encuentra no solo es la capacidad de hacer el recorrido, sino de contar información muy interesante que los invita a descubrir la ciudad de una buena manera. Y eso no hubiera sido posible sin la labor de investigación de Vale. Sí. Yo sí, es verdad. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, por Sebas que está convaleciente, aceptar también la invitación. Todos muy dispuestos, Valeria que está de vacaciones, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición, por sus conocimientos también, por ampliar un poco también la mirada de la arquitectura, porque esto también pone en valor otras cosas que son relevantes de la ciudad. Así que muchísimas gracias de nuevo y este fue otro episodio de el podcast La Mesa. Gracias.
Gracias, María Fernanda.